En el entorno industrial se utiliza mucho el motor trifásico. Es un motor eficiente con una muy buena relación de peso, tamaño, potencia. Para tener una idea de su funcionamiento, debemos echar un vistazo a la manera en que se genera la corriente alterna. Las compañías generadoras de energía eléctrica poseen varios alternadores trifásicos impulsados por medio de motores de combustión interna, agua almacenada en grandes presas o incluso turbinas movidas por el viento. En el año 1820 se descubrió que al hacer circular una corriente eléctrica se producía un campo magnético alrededor del alambre por el que pasaba la corriente. Si el punto central del dibujo representa el perfil de un alambre de cobre por el que está circulando una corriente en dirección del observador, las líneas de fuerza del campo magnético aparecen en la dirección señalada con la flecha. Posteriormente se encontró que al enrollar el alambre formando una bobina alrededor del núcleo de hierro, se reforzaba el campo generado y se podía crear un electroimán. Esto es, un imán que se podía activar a voluntad al conectarlo a una pila eléctrica. Luego se encontró que si se movía un imán permanente junto a una bobina de alambre, se producía una corriente eléctrica en el alambre, sin tener de por medio batería alguna. En otras palabras, la corriente eléctrica en movimiento produce magnetismo y el magnetismo en movimiento produce una corriente eléctrica. Este principio permitió desarrollar el alternador más básico, representado en esta ilustración. Se puede montar un imán permanente en un eje para hacerlo girar y hacer que pase frente a un par de bobinas, con lo cual se producirá corriente eléctrica en el alambre que forma las bobinas y con dicha corriente hacer funcionar algún aparato eléctrico, sin tener que depender de ninguna pila eléctrica. Al hacer girar el imán permanente pasan frente a las bobinas en forma alternada los dos polos del imán, norte y sur. Con ello habrá una secuencia de pasadas de un polo norte y un polo sur, que producirán corrientes primero en una dirección y después en la otra en las puntas de los alambres que forman las bobinas. A este tipo de corriente se le denomina corriente alterna. La representación gráfica de esta corriente es una onda sinusoidal como aquí se muestra. Con cada vuelta del imán permanente se produce un ciclo completo de la corriente eléctrica. Este es el alternador más sencillo. Produce una corriente llamada monofásica. Podemos agregar 3 veces más bobinas idénticas a las primeras dos y con ello tendremos un alternador que produce 3 formas de onda idénticas entre sí, pero desplazadas en tiempo por causa de la secuencia del paso de cada polo del imán permanente frente a la bobina correspondiente. Para mayor simplicidad en los dibujos hemos representado cada una de las bobinas como un simple rectángulo marcado con su propio color para relacionar cada onda sinusoidal con su bobina correspondiente. La diferencia entre el inicio de la forma de onda en una bobina y otra se mide en grados, que corresponden a la rotación del imán permanente. En un alternador trifásico, esta diferencia es de 120 grados entre fases y esta energía trifásica es distribuida por la compañía de luz y llega hasta la industria para alimentar sus motores eléctricos. Generalmente un motor eléctrico trifásico utilizado en la industria es del tipo jaula de ardilla. El motor tiene uno o varios grupos de bobinas distribuidas a 120 grados de distancia en su estator circular. Las 3 fases que llegan desde la compañía eléctrica se conectan a sus bobinas y producen un campo magnético secuencial conforme al orden en que van llegando las distintas fases. Este campo secuencial resulta en un campo magnético giratorio que induce campos en las barras del rotor de la misma manera en que sucede en un motor monofásico, pero por ser un campo giratorio arrastra al rotor haciéndolo girar. El hecho de que el campo sea giratorio establece la dirección de giro sin necesidad de dispositivos auxiliares para ello. Esto hace que el motor pueda ser más compacto y ligero. Es un motor muy eficiente, aunque como cualquier motor de inducción,
sufre de cierto deslizamiento, es decir, el rotor no da una vuelta por cada secuencia giratoria de las fases, sino que se puede decir que resbala ligeramente a medida que la carga que se le asigna se vuelve más intensa. Espero que esta descripción muy básica de un motor trifásico les haya sido de utilidad para tener una idea de su operación. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal.